Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy traemos como tema comunicación en el arte de la mano de Rocha Castillo, Chacón Quintero y Villanueva Castro, su servidor. Hasta este momento hemos aprendido que la comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten ideas o un mensaje por medio de un canal. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver la comunicación con el arte? La comunicación con el arte es la manera en cómo el artista transmite ideas, emociones, sentimientos e incluso a veces percepciones a través de diferentes manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura, la música, la literatura. Y este proceso no consiste únicamente en generar una obra, sino en establecer una conexión entre el artista y el espectador, permitiendo comunicar lo que muchas veces no se puede con palabras. Uno de los ejemplos más importantes de la comunicación artística sería la pintura, el lenguaje pictórico. Al igual que cualquier otro medio de comunicación, utiliza un conjunto de elementos organizados que funcionan como códigos visuales a través de colores, formas, líneas, texturas, símbolos. El artista puede transmitir sensaciones y emociones o ideas. La comunicación en la pintura surge de una sensibilidad que pasa de creador al espectador. De esta manera, la obra de arte puede generar diferentes interpretaciones tanto para ustedes como para mí. El sentimiento quienes las observan puede ser distinto, logrando comunicar mensajes de forma visual. Un claro ejemplo de esto son las pinturas rupestres. Sabemos que la comunicación desde hace mucho tiempo era muy difícil ya que no teníamos como tal un lenguaje en común y muchas veces surgía la necesidad de plasmar sensaciones o incluso el día a día de aquellas personas. En diversas partes del mundo han sido descubiertas estas obras que fueron creadas hace miles de años por nuestros antepasados, que representaban muchas veces lo que eran figuras de animales, figuras humanas, escenas de caza, símbolos abstractos. Y gracias a ellas podemos conocer aspectos de cómo era la vida para ellos, algunas costumbres, sus actividades y su forma de ver el mundo en ese entonces. Otro aspecto importante del lenguaje sería los símbolos. Eh, el, pues al igual que las distintas pinturas fueron encontradas en bastantes partes del mundo y muchas de estas llegaban a coincidir, sugiriendo que tenían significados compartidos, al igual que algunos animales podían representar ciertas características, fuerza, eh, por ejemplo, inteligencia, eh, por ejemplo, una huella podía indicar el paso de personas o animales. Un círculo podía representar el sol o las figuras geométricas podían tener significados relacionados con sus creencias o rituales, como en aquella época les digo que no existía una forma de comunicarse general para todos. Muchas veces ellos se apoyaban de la comunicación visual para poder plasmar sus días a días. Y esto nos da un amplio panorama de cómo era el pasado y cómo ellos percibían su, su entorno, cómo ellos podían plasmar lo que veían cada día. Hola, yo soy Ángel y les voy a hablar sobre los cuentos visuales y la comunicación en la escultura. Antes del desarrollo de las lenguas escritas, las tradiciones orales y la narración de historias eran esenciales para transmitir conocimientos tradicionales y creencias culturales. Las pinturas rupestres podrían haber funcionado como cautivadoras narraciones visuales que trascendían las barreras lingüísticas, permitiendo a las culturas antiguas comunicar sus historias de generación a otra. Esto nos habla de que pues era la forma en la que nuestros antepasados se comunicaban o era su forma de comunicación para dejar en el tiempo plasmado
qué es lo que ellos veían, ¿no? Y lo que vivían, como lo que vemos en las cavernas, ¿no? También se cree que se usaban en rituales sagrados y prácticas chamánicas. Algunos expertos teorizan que estas pinturas formaban parte de rituales chamánicos, en los que los chamanes entraban en estados alterados de conciencia para comunicarse con el mundo de los espíritus. Es posible que las pinturas sirvieran de portal o ayuda visual en estas experiencias trascendentales, ayudando al chamán a conectar con el reino espiritual y recibir orientación o mensajes. O sea que transmitían una energía, además de un mensaje, estas pinturas para ellos, ¿no? En fin, y lo podemos ver así como en los egipcios y en las primeras pinturas, que es como el primer tipo de escritura que hubo, ¿no? Y bueno, la comunicación en la escultura. La comunicación en escultura es un medio, la escultura es un medio de comunicación artística que transmite ideas, emociones y valores mediante formas tridimensionales. A lo largo de la historia ha servido para representar hechos, creencias, identidades culturales, sus elementos como la forma, la textura y el tamaño. Generan diferentes interpretaciones y emociones en el espectador. Actualmente la escultura también aborda temas sociales, culturales, convirtiéndose en una herramienta de reflexión y expresión. Y pues podemos ver en las imágenes la escultura de David, que se convirtió en un símbolo político de la libertad, y el humanismo y la perfección artística, ¿no? Que pues nos habla así como de lo que era un cuerpo real para ellos, ¿no? Y también podemos ver las cabezas colosales de los olmecas, que se interpretan como gobernantes divinizados o deidades. Para ellos era o sea, el tamaño de una cabeza grande era la expresión de la belleza, el realismo y la atención al detalle, ¿no? Así es como estas civilizaciones se expresaban con esculturas, y podemos ver en las esculturas como el detalle, cómo pueden plasmar la suavidad en las telas o cualquier cosa. Es la expresión viva, pues. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias. Siguiendo con la exposición, a continuación hablaré sobre la comunicación en la literatura. La literatura es una forma de comunicación artística que transmite ideas, emociones y experiencias mediante el lenguaje a través de géneros como la novela, la poesía y el teatro. Permite compartir valores, reflexionar sobre la realidad y preservar la cultura. Además, fomenta la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico, conectando a las personas a través del tiempo y las diferentes culturas. Un ejemplo es Don Quijote de la Mancha. En esta novela explora la tensión entre locura y cordura, lo ideal y la realidad, así como la crítica social y literatura de su época. A través del humor y la ironía, Cervantes cuestiona los valores heroicos tradicionales y reflexiona sobre la identidad y la percepción. Otro ejemplo tenemos la novela de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta novela sigue la saga de una familia llamada Buendía en Macondo, un pueblo ficticio fundado por José Arcadio Buendía. A través de amores, guerras y soledad y fatalismo, se exploran la repetición cíclica del tiempo y la imposibilidad de escapar del destino familiar. La historia combina lo cotidiano y lo fantástico, en una estructura no lineal marcada por simbolismo y mitología latinoamericana. Y como conclusión, La, la comunicación artística permite expresar ideas, emociones, valores y experiencias a través de diferentes formas de expresión. La pintura utiliza colores, formas e imágenes para transmitir mensajes visuales. La escultura comunica mediante volúmenes, materiales y espacios tridimensionales. Y la literatura emplea el mensaje para crear historias y reflexiones que conectan con los lectores.
Aunque cada disciplina utiliza recursos distintos, todas comparten el mismo propósito, que es establecer un vínculo entre el artista y el público, fomentar la reflexión y preservar la cultura y la identidad de las sociedades. De esta manera, la comunicación en el arte trasciende el tiempo y las fronteras, enriqueciendo la comprensión del mundo y de la existencia humana.